Mi hijastro dijo que yo no era familia de verdad, así que dejé de actuar como tal, cancelé su boda, recuperé hasta el último centavo y me marché. Ahora está arruinado, divorciado y publicando historias tristes en internet, pero no le debo nada. Hola Reddit, pasé 12 años criando a un chico que no era mío, lo eduqué, lo alimenté, construí un futuro para él y un día decidió que yo solo era el tipo que paga las cosas. Bien, me alejé, pero ellos no habían terminado de intentar arrastrarme de nuevo. Antes de llegar ahí déjenme empezar desde el principio. Soy Jack Callahan, tengo 34 años, dirijo Callahan & Sons junto con mi hermano Frank. Empezamos con una camioneta vieja y 2 palas, eso era todo. Aprendes mucho cuando el banco no te presta ni un centavo y aún tienes que comer. Soy dueño de mi casa, arreglo mi propio fregadero, reparo mi propio techo, afilo las cuchillas de mi cortacésped. Nada lujoso pero todo funciona. Conocí a Laura en una jornada de limpieza comunitaria. La ciudad pedía voluntarios mientras renovábamos un parque que había sido destrozado por un torneo de verano. Yo estaba marcando líneas y colocando césped. Ella estaba allí con un recogedor de basura y una bolsa de contratista, con la coleta saliendo por la gorra, la nariz quemada por el sol, sin parar de moverse ni quejarse. Intercambiamos algunas bromas sobre la gente que deja envoltorios a 3 metros de un contenedor. Se rió, me preguntó si era yo el responsable de los grandes parterres frente a la biblioteca. Lo era, dijo que su hijo los había notado. Así conocí a Eli, 9 años, delgado, escondido detrás de su pierna con un cuaderno de dibujo pegado al pecho. Le ofrecí una bebida deportiva de mi nevera, la aceptó y me miró como si le hubiera entregado una serpiente, sin gracias ni sonrisa. Laura se disculpó, su padre se fue cuando tenía 4 años, no es bueno con la gente nueva. Asentí, de acuerdo, equipaje. Emocional, justo, seguimos coincidiendo, los veía en el parque o ella se detenía en Rusty's Diner donde yo desayunaba antes de ir a las obras. Empezamos a hablar, luego café, luego cena. A los 6 meses la escuela me llamó un martes al mediodía, la secretaria pidió por el señor Callahan. Pensé que era un número equivocado, pero no, yo estaba registrado como contacto de emergencia de Eli. Se cayó del columpio en el recreo, posible brazo roto, solté el rastrillo donde estaba y conduje hasta allí. Con mantillo pegado a las botas, lo encontré en la enfermería con las mejillas húmedas intentando ser fuerte. Le dije hola campeón, ese aparato saltó sobre ti, me dio media sonrisa. En urgencias me senté en esa silla de plástico y sostuve su mano buena mientras esperábamos a Laura. No estaba roto, solo un esguince fuerte, cabestrillo por un par de semanas. Justo antes de que llegara Laura susurró gracias por venir Jack, con voz baja como si confesara un secreto. Después de eso empezó a pasar tiempo en mi garaje mientras yo afilaba cuchillas. Le enseñé a lanzar una pelota, tenía todo brazo y nada de piernas. Practicamos, los sábados se convirtieron en desayunos en Rusty's. Ahogaba los panqueques en jarabe mientras yo hacía bocetos de trabajos en servilletas. ¿Puedes hacer que nuestro jardín se vea como el de la biblioteca?, preguntó. Tal vez no tan grande, respondí, pero podemos hacerlo ordenado. Construimos una casa en el árbol, nos tomó 3 fines de semana. Golpeaba el martillo como si le debiera dinero y se machacó el pulgar una vez. Contuvo el aire, con los ojos vidriosos pero sin llorar. ¿Estás bien?, le dije y estaba orgulloso de ello. Plantamos un pequeño huerto con tomates y pimientos. Los revisaba cada mañana como si cuidara un tesoro. Una noche estaba en la mesa de la cocina con papeles de la escuela por todas partes. Tenía 10 años entonces. Papá, ¿puedes ayudarme con esto? Me quedé congelado como si mis botas se hubieran pegado al suelo. ¿Cómo me llamaste? Levantó la vista realmente confundido. Papá, no hice un discurso, solo asentí y me senté. Después de que se fue a la cama anoté la fecha en mi cuaderno, 12 de octubre, Laura y yo nos casamos cuando él tenía 11. Iglesia pequeña, café y pastel en el sótano. Eli llevaba un traje pequeño, serio como un juez, tomó su papel de portador de anillos como si protegiera las joyas de la corona. Después de las fotos me abrazó y dijo: me alegra tener un padre de verdad ahora. Tuve que girar la cabeza un segundo, no lo vio, pero esa frase golpeó algo que no sabía que estaba dentro de mí. Abrí un fondo universitario ese invierno, 5,000 para empezar y luego 200 al mes, cada mes sin excusas. Me gustan los números que se mueven en la dirección correcta. Para su cumpleaños 16 ya tenía 17,000, mientras tanto cubría lo del día a día, tacos cuando jugaba béisbol, papel y lápices cuando se metió en el dibujo, preparación para el SAT porque dijo que la necesitaba. Cuando cumplió 16 encontré un Honda Civic con más kilómetros que estilo, cambié los fluidos yo mismo, lo puse en mi seguro, pagué los primeros 6 meses para que pudiera estabilizarse. Mantuvimos la rutina de Rusty's. A veces venía a ayudar en un trabajo los sábados, nada pesado, solo esparcir mantillo, arrastrar un rastrillo, llevar bebidas frías a los chicos. Le gustaba el equipo, me inundaba de preguntas. ¿Qué hace esa máquina? ¿Por qué cortas ese borde primero?
¿Cómo calculas un presupuesto? Le mostré lo básico, ofreces el trabajo con honestidad, le dije, prometes lo que puedes cumplir y luego lo entregas más limpio de lo que prometiste. Para el final de ese primer verano ayudando era mejor con la desbrozadora que algunos hombres adultos que había contratado. Volvimos tarde un domingo caluroso, con las camisas pegadas y las manos adoloridas por las palas. Nos sentamos en el porche trasero con limonada, ambos en silencio, con tierra bajo las uñas. Miró la camioneta en el camino y luego a mí. ¿Crees que podría dirigir el negocio algún día? Claro que sí, chico, le dije. Callahan Sons, tú serías la parte de los hijos. Sonrió como si hubiera desbloqueado un nivel. No dije nada más, no hacía falta. La secundaria tiene una forma de cambiar a los chicos, pero no esperaba que cambiara la forma en que mi propio hijo decía mi nombre. Eli cumplió 15 y en algún momento entre las vacaciones de verano y el segundo año de preparatoria, papá desapareció. La primera vez que pasó estábamos en la mesa. Jack pasa la sal. Me quedé congelado a medio bocado. Laura ni siquiera levantó la vista del plato, como si no oyera la diferencia. Lo hice, y no era solo el nombre, era todo. Las puertas se cerraban más a menudo, los auriculares puestos incluso cuando no sonaba música, las conversaciones se convertían en gruñidos o respuestas de una sola palabra. Si le preguntaba por la escuela se encogía de hombros, si le preguntaba a dónde iba, salía. El chico que solía mostrarme dibujos y pedirme ir conmigo a los trabajos ahora actuaba como si hablar conmigo fuera una carga. Luego vinieron los pequeños golpes que por sí solos no parecían mucho pero se acumulaban. En la escuela llegó un formulario de permiso a casa, noté que había tachado padre Jack Callahan y escrito tutor, así sin más, como si todos esos años de casas en los árboles, panqueques y visitas al hospital no importaran. Laura me dijo que no le diera demasiadas vueltas, es solo un adolescente, no te lo tomes personal, fácil de decir cuando no era su nombre el que tachaban en los formularios. Luego las peticiones comenzaron a acumularse, zapatillas, teléfonos, viajes, seguros, 12 al mes en promedio. Empecé a llevar la cuenta en un cuaderno solo para ver cómo se veía todo eso, ni un solo gracias, y entonces Tom volvió a aparecer, no en persona, solo mensajes y llamadas aleatorias. Después de haberse ido más de una década, empezó a enviarle a Eli $50 por aquí, 100 por allá, lo justo para hacerse notar, y de repente el padre volvió a ser Tom. Mi papá dice que debería postularme a la escuela de arte, mi papá cree que eres demasiado estricto con las notas. Tom ni siquiera sabía cuáles eran sus notas, pero aparentemente lo entendía. Una noche pasé frente a la habitación de Eli y lo escuché hablar con un amigo, ya que es tan molesto, siempre preguntando a dónde voy, qué hago. Sí, paga todo, pero eso es lo que hacen los padres. Mi verdadero papá me entiende. No entré, no dije nada, solo me quedé allí y me di cuenta de que tal vez ya no era su padre, tal vez solo era el tipo que pagaba las cuentas. Por esa época Caleb se unió a nuestro equipo, 19 años recién salido de la escuela técnica, tratando de averiguar su siguiente paso. La primera semana en el trabajo llegaba 10 minutos antes, hacía preguntas que nadie más se molestaba en hacer. Jefe, ¿puede mostrarme cómo leer estos planos? Jefe, ¿cómo se calcula algo como esto? Me llamaba jefe con un respeto que no había sentido en mi propia casa durante años. Empecé a enseñarle todo, cómo cotizar trabajos, mantener las herramientas, tratar con clientes que intentan regatear. Lo absorbía todo. Se sentía bien mostrarle a alguien que realmente se interesaba cómo funcionaba este negocio. Intenté ofrecerle lo mismo a Eli. Una tarde le pregunté si quería aprender a presupuestar un contrato de jardinería. No estoy bien, dijo sin levantar la vista del teléfono. Tom dice que cobras de más de todos modos. Esa fue la última vez que lo mencioné. 2 días después le mostré a Caleb cómo hacerlo. Tomó notas y preguntó, ¿el contraste no podía ser más evidente? Para cuando Eli cumplió 17 el patrón ya estaba marcado, aparecía en la cocina, pedía dinero y desaparecía de nuevo. Los gracias habían desaparecido, el respeto también. El chico que una vez habló de dirigir el negocio ya no quería tener nada que ver con él ni conmigo. Una noche me senté en mi camioneta después del trabajo con mi cuaderno abierto, hojeando las páginas. $47,000 gastados en 7 años, eso no incluía la hipoteca, la comida ni la luz que seguía encendida, solo los extras, zapatillas, viajes, tecnología, clases de arte, seguros, todo. Eli pasó junto a la camioneta camino a reunirse con amigos, auriculares puestos, la cabeza gacha, ni siquiera miró en mi dirección. Lo vi desaparecer por la acera y cerré el cuaderno. Solía decirme que era solo una etapa, que crecería, que algún día recordaría todo lo que había hecho y lo agradecería, pero al verlo alejarse así supe que no era una fase, era quien había decidido que yo era ahora, y quien yo era al parecer era solo Jack. Para cuando Eli cumplió 21, había pagado 4 años de universidad y lo vi cruzar el escenario con un título en la mano, $60,000 en matrícula, libros y alojamiento, cada centavo pagado sin queja. Justo después de graduarse le propuso matrimonio a Hannah,
Ella tenía 23 años, enfermera pediátrica, educada, sensata, el tipo de persona que envía notas de agradecimiento por las cenas de cumpleaños. Me cayó bien de inmediato, pagué su fiesta de compromiso, el restaurante. La comida, todo, la gente brindó, tomó fotos y la familia de Hannah no dejaba de agradecerme. Tom no apareció, ni un mensaje, ni una tarjeta, no puedo decir que me sorprendiera. Fue entonces cuando decidí algo que había estado pensando durante años, quería que Ellie llevara el apellido Callahan, había sido su padre en todos los sentidos que importan, pero quería hacerlo oficial, legal y permanente. Mi abogado redactó los papeles de adopción, todo estaba listo, pensé que sería el mejor regalo de bodas que podría darle. Un par de meses antes de la boda le pedí que almorzáramos en Rusty's, nuestro viejo lugar de los sábados. Entró con una camisa abotonada y ese aire distraído que siempre tenía ahora. Pedimos hamburguesas y la charla trivial duró unos 3 minutos, luego deslicé una carpeta por la mesa. Ellie, he sido tu padre durante 12 años, le dije, estás formando tu propia familia ahora, quiero hacer esto oficial. Quiero que seas mi hijo legalmente, el apellido Callahan es tuyo si lo quieres. Abrió la carpeta y miró los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma, su rostro no se iluminó, no mostró ni un atisbo de emoción, solo esa expresión tensa y rara. Wow, eso, necesito pensarlo, dijo. Claro, respondí, tómate tu tiempo, sin presión, pero había presión y él lo sabía, mi corazón estaba allí sobre esa mesa, junto a la botella de ketchup. Una semana después pasé por la cocina mientras él se duchaba, su teléfono se encendió sobre el mostrador, una vista previa de un mensaje de texto de Tom, no dejes que te presione con esa basura de adopción. No revisé, no toqué el teléfono, pero el estómago se me revolvió. Tom lo sabía, lo que significaba que Ellie se lo había contado, aún no me había dado una respuesta, pero ya lo había hablado con el tipo que desapareció cuando tenía 4 años. Unos días después Ellie vino a buscarme, oye, sobre lo de la adopción, empezó, sí, lo aprecio pero no creo que pueda hacerlo, ¿por qué no? No me miró a los ojos, se siente como si estuviera borrando a Tom, sigue siendo mi padre, ¿sabes? No sería justo con él. Asentí, doblé los papeles y los guardé en la carpeta, tú decides chico, el hombre que lo abandonó durante 17 años importaba más que el que estaba allí todos los días. Esa noche se lo dije a Laura, ella lavaba los platos, dijo que no porque Tom, dije, suspiró, está confundido Jack, dale tiempo, Laura, Tom le envía $20 en Navidad. Ese es el tipo del que le preocupa borrar el nombre, está siendo dramático, es solo un papel, no lo es, dije, pero está bien, y en ese momento supe que nunca se pondría de mi lado cuando se tratara de Ellie. Intenté hablar con él una vez más, le pedí que me acompañara en un trabajo grande de jardinería para una oficina, así podríamos hablar, estábamos aparcados en la camioneta comiendo bocadillos entre paradas. Estás a punto de ser esposo, le dije, quiero asegurarme de que estés bien preparado, lo sé, dijo, agradezco todo lo que has hecho, de verdad, porque siento que solo soy el tipo que paga las cosas, eso no es justo Jack, dijo a la defensiva, entonces dime que soy para ti, silencio, miró por la ventana como si yo no existiera, no sé qué quieres que diga, murmuró al fin, nada, dije, olvídalo, esa fue el final de esa conversación. A pesar de lo vacío que se sentía todo, seguí pagando, 58,000 estaban en el fondo de la boda, firmé cheques, salón, catering, fotógrafo, banda, 21,000 desaparecidos antes de darme cuenta. Hannah me agradecía cada vez que escribía un cheque o le mostraba el progreso del arco, Ellie solo asentía, sin emoción, sin gratitud. Una noche estaba en el garaje lijando el arco cerca de la medianoche, con las manos entumecidas y el aserrín pegado a la camisa. Frank pasó a dejar unas herramientas, miró el arco y luego me miró. ¿Realmente estás dando todo por esto, Es mi hijo, dije. Frank no respondió de inmediato. Lo es, porque desde donde yo estoy no actúa como tal, no respondí, solo seguí lijando. Construí ese arco de la misma manera que había construido todo para él, con la esperanza de que algún día entendiera lo que todo significaba, nunca lo hizo. Para cuando faltaban unos meses para la boda de Ellie, Callahan & Sons estaba en la mejor forma de su historia. Habíamos pasado de ser Frank y yo en una camioneta oxidada a un equipo de 12 personas con contratos en todo el condado, manejábamos campus escolares, mantenimiento de asociaciones de vecinos e incluso un campo de golf que pagaba cheques tan grandes que los revisaba 2 veces, facturamos cerca de 850,000 ese año y después de la nómina y los gastos me quedaban alrededor de 120,000, nada mal para una empresa que comenzó con 2 palas y sin plan de respaldo. Siempre imaginé que el nombre de la compañía fuera más que el mío,
Callahan Sons se suponía que debía significar algo, un negocio que me sobreviviera. Mi plan era simple. Una vez que Eli estuviera casado y establecido, le ofrecería 30% de la empresa y le enseñaría todo lo que necesitaría para dirigirla algún día. Pedí a un abogado redactar los documentos y planeaba presentarlos en la cena de ensayo, un verdadero movimiento de legado. 3 meses antes de la boda llamé a Eli a la oficina. Apareció con sudadera y zapatillas, recostado en la silla como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Puse el acuerdo de sociedad frente a él. Quiero hablar de tu futuro, le dije, después de la boda, después de que tú y Hannah estén establecidos. Hojeó la primera página. ¿Qué es esto? 30% de Callahan Sons, trabajarías a tiempo completo. Aprenderías el oficio y cuando me retire el negocio sería tuyo. Su rostro no mostró entusiasmo, solo una mirada como si lo hubiera acorralado. Wow, eso es realmente generoso. Una vez me dijiste que querías dirigir el negocio algún día, le recordé en el porche. ¿Recuerdas? Sí, bueno, era un niño, realmente no sabía lo que quería, y ahora que quieres, no estoy seguro. Puedo pensarlo, por supuesto, pero por dentro ya sabía cómo iba a terminar todo. Una semana después pasé junto a su portátil en la mesa de la cocina. Estaba abierto y una conversación de grupo aparecía en la pantalla. No tuve que buscar, las palabras estaban ahí. Jack me ofreció una sociedad en su empresa de jardinería. Bro, eso es genial, dinero fácil, sí, pero no quiero quedarme haciendo jardinería para siempre. Jaja, ¿qué tiene de malo la jardinería? No es mi sueño. Tom dice que debería dedicarme a algo creativo, diseño tal vez. Tom, tu verdadero padre, sí, él me entiende. Jack solo quiere que sea un jardinero glorificado. Quiero decir, él ha estado pagando por tu vida. Eso hacen los padres. No es como si le debiera todo mi futuro, ¿cierto? Si acepto la sociedad estaré atado a Jack para siempre. Solo quiero pasar la boda y encontrar mi propio camino. Tomé fotos de la pantalla con mi teléfono y me marché. 2 días después ascendí a Caleb. Llevaba con nosotros 4 años ya. Siempre llegaba temprano, nunca se quejaba, hacía preguntas que importaban. Lo llamé a la oficina y le ofrecí el puesto de jefe de equipo, 55,000 de salario base más reparto de ganancias. Se le humedecieron los ojos. Jefe, no sé ni qué decir, no lo defraudaré. Eso es todo lo que necesito, dije, viéndolo salir del despacho con los hombros rectos. Pensé. Esto es lo que significa gratitud, algo que Eli nunca entendería. La semana siguiente le dije a Eli que había visto los mensajes. No lo endulcé, vi el chat. La parte donde llamas a mi trabajo de vida jardinería glorificada. Su rostro perdió el color. Jack, no lo quise decir así. Déjame terminar. Construí esta empresa desde cero, sin préstamos, sin ayuda. La mayoría de los chicos matarían por una oportunidad así. Lo aprecio, en serio, pero no es lo que quiero hacer. Todo lo que veo es que tomas y no devuelves nada. Nunca te pedí que hicieras todo esto, replicó. Tienes razón, dije, no lo hiciste, lo elegí porque pensé que eras mi hijo. Salió furioso dando un portazo. Cuando Laura se enteró se puso de su lado de inmediato. No puedes obligarlo a hacerse cargo del negocio, Jack. Tal vez Tom lo entienda mejor. Esa frase quedó flotando entre nosotros mucho tiempo. Sí, dije al fin, tal vez lo haga. Esa noche me senté en mi camioneta con los papeles de la sociedad en el asiento del pasajero y las capturas en el teléfono. Los miré largo rato antes de romper el acuerdo por la mitad. Le escribí a mi abogado. Cancela la transferencia, cambio de planes. Ya no estaba enfadado, la rabia se apaga. Lo que sentía ahora era algo distinto, una claridad fría y limpia. Había estado construyendo un legado para alguien que lo veía como una condena. Había terminado. La cena de ensayo era en 3 semanas. Todavía estaba escribiendo cheques, salón, catering, fotógrafo, banda, el arco casi terminado en el garaje. Todo parecía igual en la superficie, pero algo en mí había cambiado. Él había dicho no a mi nombre, había dicho no a mi negocio y aún así yo seguía pagando su boda como si nada hubiera cambiado. Pero si había cambiado, yo lo sabía y en el fondo creo que él también. Esa sería la última vez que gastaría un centavo en un futuro que él no quería. Un mes antes de la boda hicimos la revisión final del lugar. Laura, Eli, Hannah y yo. La coordinadora nos guió por cada detalle, disposición de asientos, catering, iluminación, todo estaba listo. Todos los saldos debían pagarse en 2 semanas. En apariencia era una boda perfecta cobrando forma, pero por dentro me sentía como si estuviera en el evento de un extraño. Terminamos y empezamos a caminar hacia el estacionamiento. Fue entonces cuando Eli lo dijo, casual, como si hablara del clima. Ah, por cierto, le pedí a Tom que fuera mi padrino. Dejé de caminar. ¿Qué? Sí, dijo. Mientras revisaba su teléfono. Hannah tendrá a su hermana como dama de honor, así que yo tendré a Tom. Ethan sigue siendo mi padrino. Lo miré, y yo. Levantó la vista confundido, como si ni siquiera se le hubiera ocurrido. Te sentarás con mamá, no es gran cosa. Los ojos de Hannah iban de uno a otro. Claramente incómoda,
Laura no dijo una palabra, yo solo asentí y caminé hacia el coche. El viaje a casa fue en silencio por un buen rato, finalmente Laura habló, ¿estás molesto por lo del padrino? ¿Qué crees? Dije, solo está tratando de reconectarse con Tom, es saludable está bien, dije, la falta de respeto no. Cuando llegamos a casa fui directo a mi despacho, saqué el montón de recordatorios que llevaba meses guardando en el cajón del escritorio, las capturas del chat donde me llamaban jardinero glorificado, los papeles de adopción que rechazó, el acuerdo de sociedad que había roto, luego abrí mi aplicación bancaria, 40.000 en el fondo de la boda, 18.000 ya gastados en depósitos. Pensé en cada momento que había llevado hasta allí, la visita a urgencias, los desayunos de sábado, la matrícula universitaria, la casa del árbol, cada vez que estuve presente mientras Tom desaparecía, y ahora Tom, el hombre que ni siquiera estuvo para los cumpleaños, era el padrino. No permanecí enojado por mucho tiempo, algo más frío tomó su lugar, una decisión simple, había terminado de interpretar un papel en una historia de la que claramente ya no formaba parte. Esa noche empecé a hacer llamadas, llamé al salón, necesito cancelar nuestra reserva, me dijeron que perdería el depósito de $8.000, dije que estaba bien, llamé al servicio de catering, cancela el pedido, otros 2.000 menos, para las 10:15 el fotógrafo, la banda y el florista también estaban cancelados. Transferí los 40.000 restantes de vuelta a mi cuenta de ahorros y puse el arco de madera personalizado que había construido en venta por $100 o la mejor oferta. A la mañana siguiente Ellie irrumpió en la casa con el rostro rojo y temblando, ¿qué demonios, Jack, cancelaste mi boda? Dejé de pagar tu boda, dije con calma, hay una diferencia. No puedes hacer eso, saqué mi teléfono y le mostré las capturas, dijiste que no querías estar atado a mí para siempre, llamaste a mi negocio jardinería glorificada, rechazaste mi apellido, rechazaste la sociedad, pero sí aceptas mi dinero. Eso estaba fuera de contexto, balbuceó. No existe el contexto, dije, aquí está el contexto, te crié durante 12 años, pagué por todo, intenté hacerte mi hijo legalmente, profesionalmente, en todos los sentidos posibles, dijiste que no a todo, así que terminé. Estás arruinando mi vida, gritó. No, Ellie, dije, simplemente ya no la estoy financiando, eres un adulto, resuélvelo. Laura lloraba en la puerta, Jack por favor piensa en lo que estás haciendo, lo hice durante años, respondí, y tú nunca estuviste de mi lado, no cuando dejó de llamarme papá, no cuando rechazó la adopción, no cuando habló mal de mi negocio, lo defendiste cada vez, es mi hijo, gritó, y yo era tu esposo, dije era. Su rostro palideció, voy a pedir el divorcio, dije, tú y Ellie pueden encargarse de la boda juntos, Tom puede ayudar o quien sea, yo me retiro. Nos estás abandonando, gritó Ellie. Tú me abandonaste hace mucho, respondí, solo que recién me di cuenta. Esa noche hice una maleta y conduje hasta la casa de Frank, en una semana había presentado el divorcio y contactado a un agente inmobiliario, un mes después la casa estaba en venta. No perdí el tiempo, bloqueé sus números, borré sus correos y tiré el cuaderno donde había anotado cada gasto en un contenedor de gasolinera. Por primera vez en más de una década no me sentí cargado, no estaba amargado ni triste, solo me sentía libre. Había pasado 12 años pagando por amor, respeto y lealtad que nunca llegaron, y cuando finalmente dejé de pagar, me di cuenta de que fue la mejor inversión que hice. La primera grieta apareció casi de inmediato después de que me retiré de la boda, Ellie llamó a Tom en pánico rogándole ayuda, la respuesta de Tom fue exactamente la que esperaba, hombre me encantaría, pero estoy entre trabajos ahora, el dinero está justo, tal vez puedas pedir un pequeño préstamo o algo así. Una semana después Tom dejó de contestar llamadas por completo, el hombre que Ellie no quería borrar desapareció de nuevo en cuanto hubo una factura que pagar. Sin mi dinero y con Tom desaparecido, Ellie y Laura se apresuraron a arreglar las cosas, pidieron prestado $5.000 a los padres de Laura, aunque dejaron claro que no estaban contentos. Ellie saturó 2 tarjetas de crédito por otros $8.000, encontraron un salón de veteranos por $400, encargaron bandejas de comida en Costco y compraron decoraciones en la tienda del dólar. La música era solo un altavoz Bluetooth y una lista de reproducción hecha por un amigo. La boda que alguna vez fue planeada como un evento de $58.000 ahora apenas llegaba a $6.000 en total. Tom llegó tarde, 20 minutos después de que comenzara la ceremonia, con jeans y una camisa arrugada, interpretó al padre orgulloso el tiempo justo para tomarse fotos para Facebook, el gran día de mi hijo, padre orgulloso, familia para siempre. Cuando el camarero preguntó por una cuenta de bar sin pagar de $400, Tom de pronto tuvo una llamada de trabajo y desapareció en el estacionamiento, Ellie tuvo que pagarla él mismo. Menos de 2 horas después de la recepción Tom le dio una palmada en el hombro a Ellie, le entregó un billete de $50 para la luna de miel y se marchó.
2 semanas después la realidad cayó, Ellie y Hannah se mudaron a un pequeño apartamento, lo único que podían pagar, las facturas se acumularon rápido, renta, tarjetas, servicios, Ellie no había conseguido trabajo, pasaba la mayor parte del tiempo caminando por el apartamento, enfadado y amargado, todo esto es culpa de Jack, soltó una noche, si no se hubiera retirado estaríamos bien. Hannah no lo dejó pasar, no Ellie, Jack te ofreció un nombre, un negocio y un futuro y tú lo tiraste, Ellie la fulminó con la mirada, se supone que estás de mi lado, lo estoy, dijo ella, pero tienes que madurar, lo trataste como basura y ahora te sorprende que haya consecuencias. Él salió dando un portazo y no volvió por horas. Días después, mientras Ellie estaba fuera, Hannah usó su portátil para postularse a trabajos y encontró el viejo chat grupal, el mismo que yo había visto, leyó todo, jardinero glorificado, atado a Jack para siempre. Eso es lo que hacen los padres, también encontró mensajes que nunca había visto, Ellie burlándose de su familia, quejándose de que la boda no era lo que quería y llamándola demasiado aburrida. Durante 2 meses después de la boda intentó que funcionara, pero cada vez que Ellie culpaba a Jack en lugar de asumir su responsabilidad, cada vez que se quejaba en lugar de arreglar su vida, veía más claro con quién se había casado. Finalmente lo sentó, no puedo seguir con esto, dijo, ¿qué estás diciendo? Preguntó, leí los mensajes, dijo, todos, mentiste sobre Jack, dijiste que era controlador, que te apartó, él te ofreció todo y tú lo despreciaste, y además insultaste a mi familia, solo estaba desahogándome, dijo, no, respondió ella, eso es lo que eres, y terminé de fingir que no lo veo. Se quitó el anillo, lo dejó en el mostrador y se marchó. Después de eso todo se desmoronó rápido, Ellie abandonó la escuela de posgrado porque no podía pagar la matrícula sin mi ayuda, consiguió trabajo limpiando mesas en un restaurante por $12 la hora más propinas, la mitad se iba directo a pagar deudas de tarjetas, se mudó a un estudio con un colchón en el suelo y un fregadero que goteaba, empezó a aparecerse en mis obras. A veces solo se quedaba en el borde de la propiedad esperando que me acercara, no lo hice, otras veces intentaba hablar. Con el equipo, yo ya les había dicho qué hacer, lo rechazaban siempre, el jefe dijo que no eres bienvenido aquí. Llamó, envió mensajes, correos, bloqueé todo. La vida de Laura también empezó a desmoronarse, perdió su trabajo en la clínica dental. El gerente dijo que no querían dramas en el lugar de trabajo después de que la historia se hiciera viral en internet. Sin esos ingresos no pudo mantener la casa, se vendió rápido y se mudó con él y a un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Su relación era tensa, Laura me culpaba, Ellie se culpaba a sí mismo y discutían constantemente. Tom había vuelto a desaparecer, sin mensajes, sin llamadas, nada. Mientras tanto mi vida se veía muy distinta, Callahan & Sons explotó con nuevos negocios, la gente respetaba la forma en que hacía las cosas, firme, directo, sin dramas, conseguí 3 contratos con asociaciones vecinales, un acuerdo con un club de campo y un gran trabajo en un campus comercial, contraté a 4 nuevos empleados y ascendí a Caleb a gerente de operaciones con un salario de $70,000 y beneficios completos, manejaba a los clientes como un profesional y trataba a la empresa como si fuera suya. Compré una cabaña en los Poconos, 3 habitaciones con vista al lago, mañanas tranquilas, la mayoría de los fines de semana subía después del trabajo y me sentaba en el porche con una taza de café mirando el agua, era la primera vez en años que sentía paz. Una tarde Caleb y su novia vinieron a una parrillada, estábamos asando hamburguesas en la terraza, riéndonos de un trabajo de riego que se había roto a principios de la semana, jefe, dijo Caleb, nunca pensé que tendría una casa, me enseñó a construir un futuro, cambió mi vida. Tú hiciste el trabajo, dije, yo solo te di la oportunidad. Unos días después Frank me dijo que había visto a Ellie en el supermercado, se veía mal, delgado, cansado, destrozado. ¿Has pensado en contactarlo? No, dije, bien, respondió Frank, se lo buscó. Días más tarde un correo se coló entre el filtro de spam, era de Ellie, por favor háblame. Pasé unos segundos con el cursor sobre el mensaje y lo borré sin abrirlo. La gente decía que los había abandonado, la verdad es que finalmente estaba cuidando de mí, y sin mí sosteniéndolo todo, su mundo se derrumbó, justo como sabía que pasaría. Pasaron 3 años, ahora tenía 49 y la vida era estable, no emocionante ni dramática, solo sólida. Callahan & Sons se había convertido en algo de lo que podía estar orgulloso, 15 empleados, 1.200.000 en ingresos anuales y contratos con todo, desde asociaciones vecinales hasta parques corporativos. Caleb había comprado su primera casa y yo firmé como aval para ayudarlo, se lo había ganado, incluso aparecimos en una revista local de negocios, de la tierra al éxito, como un pequeño equipo de jardinería se convirtió en la empresa de referencia de la región. Mientras tanto Laura y Ellie seguían atrapados en el mismo lugar,
Compartían un pequeño apartamento y trabajaban en tiendas. Tom había desaparecido por completo otra vez, como si el hombre al que Ellie no quería borrar lo hubiera borrado a él. Una mañana Frank me envió un mensaje con un enlace: ¿querrás ver esto? Era un video que Laura había publicado en Facebook. Lloraba mientras mostraba una presentación de fotos antiguas de Ellie y de mí jugando en el jardín y en partidos de béisbol. Este hombre crió a mi hijo durante 12 años, decía entre lágrimas, luego nos abandonó cuando más lo necesitábamos, fue un padre hasta que no pudo cobrarse lo que había dado. Ahora estamos luchando y ni siquiera responde a nuestras llamadas. Al final lanzó una colecta, se volvió viral, 50.000 visitas en 2 días, los comentarios eran brutales: ¿qué clase de hombre abandona a su hijo? Eres un monstruo, una vez padre siempre padre. No respondí, aún no. Frank llamó: ¿vas a dejar que te arrastren así? Déjalos, dije, se hundirán solos. 48 horas después publiqué mi propio video, sin lágrimas ni dramatismo, solo yo en mi mesa con una pila de papeles. Mi nombre es Jack Callahan, dije, probablemente hayan visto el video de Laura, esto es lo que no mencionó. Levanté los extractos bancarios: estos son 12 años de gastos, matrícula, seguro, ortodoncia, coche, costos de vida, más de $150.000. Mostré los papeles de adopción, intenté hacer de él y mi hijo legalmente, dijo que no porque su padre biológico no quería que lo hiciera. Luego el acuerdo de la empresa, le ofrecí 30% de la compañía que construí desde cero, también lo rechazó. Después mostré las capturas del chat: jardinero glorificado, atado a Jack para siempre, eso es lo que hacen los padres, y finalmente un mensaje de voz de Ellie cuando tenía 17, oye Jack, necesito 200 para el fin de semana, sé que me lo darás, siempre lo haces. Mi frase final fue simple: no lo abandoné, él me dijo que no era su padre, así que dejé de fingir que lo era. Se difundió más rápido que el video de Laura, los comentarios cambiaron de tono de la noche a la mañana, la gente reportó la colecta hasta que desapareció. Laura borró su publicación pero el daño local ya estaba hecho, perdió su trabajo en la tienda, los clientes de Ellie empezaron a pedir otros turnos, el superintendente escolar me llamó: respetamos a un hombre que se mantiene fiel a sus principios, 6 escuelas, 200.000 al año. Un mes después me invitaron a una subasta benéfica para renovar un parque, doné el trabajo de jardinería, asistieron más de 200 personas, a mitad del evento los vi, Laura y Ellie acercándose a mi mesa. Jack, dijo Laura en voz lo suficientemente alta para que la gente alrededor escuchara, necesitamos hablar. No, no lo necesitamos, respondí tan tranquilo como siempre. Nos debes, gritó, no puedes alejarte de la familia. Me levanté y hablé al público: para quien se lo pregunte, le di a Laura y a Ellie todo, un hogar, un futuro, 12 años de estar presente. Él me dijo que no era su verdadero padre, así que me fui, eso era lo que quería. Alguien cerca del escenario aplaudió, luego otro, el rostro de Laura se desmoronó, Ellie dio un paso al frente: Jack, papá, lo siento, me equivoqué, fui un idiota, no entendía. Tenías 21 cuando rechazaste la adopción, dije, tenías 21 cuando hablaste mal de mi negocio. Eso no era un niño cometiendo errores, era un hombre tomando decisiones. Por favor, dijo en voz baja, te perdono, respondí, pero perdonar no significa que vuelvas a mi vida, tomaste tu decisión, vive con ella. Me di la vuelta y me marché, la gente se apartaba a mi paso, algunos incluso volvieron a aplaudir, no miré atrás. 2 semanas después llegó una carta a la cabaña, 3 páginas escritas a mano. Ellie se disculpaba por todo, por cómo me trató, por dejar que la atención de Tom nublara su juicio, por desperdiciar lo que le ofrecí. Decía que estaba en terapia, trabajando en 2 empleos, intentando reconstruir su vida, no pedía dinero, solo preguntaba si algún día podríamos hablar. La leí 2 veces, luego la doblé y la guardé en un cajón. Una tarde, unos meses después, me detuve en un semáforo en el centro, miré a la derecha y vi a Ellie a través de la ventana de un restaurante, limpiaba mesas, con las mangas arremangadas y el rostro cansado. Nuestras miradas se cruzaron unos segundos, se quedó inmóvil como si quisiera salir, le di una leve inclinación de cabeza, el semáforo cambió a verde y seguí conduciendo. No cerré esa puerta por odio, la cerré porque la paz estaba al otro lado. Ellie pensó que lo abandoné, la verdad es que finalmente dejé de abandonarme a mí mismo. Algunas personas pasan la vida persiguiendo lo que perdieron, yo construí algo mejor, él tomó su decisión y yo la mía, y no me arrepiento de la mía. Mi exesposa loca me engañó con mi mejor amigo, luego pasó meses intentando destruir mi nueva relación, acosándome, hostigándome, mintiendo e incluso poniendo en peligro a mis hijos. Ahora está encerrada en la cárcel gritando que todo es mi culpa. Hola Reddit, pensé en compartir lo que ha estado pasando en mi vida durante los últimos años. Creí que tenía un matrimonio normal, hijos,
trabajo estable, lo de siempre, pero resultó que estaba completamente equivocado. Las cosas se torcieron de una manera que jamás pensé posible y arrastraron a mis hijos, a mí y hasta a mi mejor amigo a un desastre que no le desearía a nadie. He estado escribiéndolo poco a poco, así que aquí está. Yo, hombre de 39 años, supongo que la mejor manera de explicar todo esto es empezar desde el principio. Madeline y yo estuvimos juntos 15 años, sobre el papel suena como un matrimonio largo y sólido, ¿verdad? 2 hijos, una casa decente, las cuentas pagadas y todo eso, pero siendo honesto, si soy realista, no era tan bueno como me hacía creer. Madeline siempre tenía un temperamento que no podías ignorar, no era de esas personas que se molestan y se alejan, no, ella explotaba por cualquier tontería. Si olvidaba traer leche de camino a casa, golpeaba las puertas de los armarios tan fuerte que hacían temblar los platos, si dejaba un plato en el fregadero, de repente yo era el hombre más perezoso del mundo y ella estaba criando sola a los niños. Y ahí estaba yo, después de un turno de 12 horas en la obra, cubierto de polvo y sudor, pensando cómo demonios podía ser yo el inútil en esta historia. Ahora entra en escena Connor, mi supuesto mejor amigo, habíamos sido amigos desde el instituto, él era el divertido, el encantador, el tipo que podía entrar en una habitación y captar la atención de todos al instante, mientras que yo siempre fui el tipo tranquilo, trabajador, el que mantenía la cabeza baja y proveía para su familia, ese era mi papel. Cuando Connor pasó por su propio divorcio hace un par de años, empezó a venir más a menudo, al principio no me molestó, de hecho pensé que era algo bueno. Imaginé que tal vez Madeline se relajaría si tenía a alguien más con quien bromear, una forma estúpida de pensar, pero así fue como mi mente lo racionalizó en ese momento. Viendo atrás, las señales eran tan claras como banderas rojas ondeando frente a mi cara. Madeline empezó a maquillarse solo para sentarse en la terraza cuando Connor venía a las barbacoas, compraba vestidos nuevos solo para estar por casa, se reía de cada broma tonta que él hacía como si fuera lo más gracioso que había escuchado, incluso se acomodaba para sentarse junto a él cuando salíamos. Lo noté, claro que lo noté, pero me decía a mí mismo que estaba siendo paranoico, no quería ser el esposo celoso que acusa a su mujer de coquetear con su mejor amigo. Además, él era el tipo con quien desahogaba mis frustraciones por el mal humor de ella, él asentía y decía hombre, aguantas mucho, y yo pensaba que lo entendía. Mientras tanto, Madeline seguía con su patrón, provocando peleas por tonterías, diciéndome delante de los niños que nunca estaba en casa, contándole a sus amigas que se sentía como una madre soltera, aunque yo me estaba matando trabajando horas extras para pagar las cuentas. Llegaba de noche agotado y ella descargaba su ira porque la ropa no estaba doblada o las tareas de los niños no estaban revisadas, y aún así me mordía la lengua casi siempre, me disculpaba solo para calmar las cosas y mantener la paz en casa. Los niños, Macy y Kevin, también empezaron a notarlo, cada vez que Madeline se alteraba, se metían en sus habitaciones, sabían que era mejor no estar cerca cuando ella estaba de mal humor, eso me destrozaba por dentro, porque quería que el hogar fuera un lugar seguro para ellos, no un campo minado. La presencia de Connor le dio algo nuevo en que centrarse, pero no de buena manera, él traía pequeños regalos para los niños, lo que parecía amable en la superficie, pero nunca traía nada para mí ni reconocía que yo era quien sostenía todo. Flores para Madeline, juguetes para los niños, nada para el tipo al que llamaba hermano, eso empezó a molestarme, sentía que estaba interpretando un papel en mi propia casa y yo era solo un fondo invisible. Desde entonces, el ambiente en casa empeoró, Madeline comenzó a quedarse fuera hasta tarde después del trabajo, diciendo que ayudaba a amigas o hacía horas extra, volvía alrededor de las 9 o 10, se duchaba de inmediato y casi no me hablaba. Si le hacía preguntas, se ponía a la defensiva o respondía con frases cortas, era como si viviera una vida aparte y yo fuera solo una molestia que debía soportar. Aún así, seguía aferrándome a la idea de que tal vez las cosas mejorarían, que quizás solo pasaba por una crisis de la mediana edad, sé que suena tonto, pero cuando construyes una vida con alguien no quieres admitir que se está derrumbando, te aferras a los restos de normalidad que puedas encontrar, pero en el fondo sabía que las señales estaban ahí. Ignorarlas no las hacía desaparecer, solo hacía que el golpe doliera más cuando la verdad finalmente me dio en la cara, y créanme, lo hizo, en la víspera de Año Nuevo nada menos. Normalmente esa noche era algo familiar para nosotros, los niños se acostaban un poco más tarde, tal vez veían la cuenta regresiva en la televisión si lograban mantenerse despiertos. Madeline preparaba bocadillos y yo intentaba mantenerme despierto después de una larga semana, pero ese año de repente anunció que iba a celebrar el Año Nuevo con amigos, no nuestros amigos, ni familia, solo amigos, sin invitarme, sin detalles, simplemente me lo dijo en el último momento como si fuera el niñero. No discutí,
Solo dije de acuerdo, estaré en casa con los niños, pero mi instinto se retorcía, había algo en su forma de decirlo, demasiado casual, como si ya hubiera ensayado la frase. Alrededor de las 11 de la noche, los niños ya estaban dormidos. Y estaba sentado en el sofá cambiando de canal cuando mi teléfono vibró. Era Tom, uno de mis compañeros de trabajo, enviándome una foto con el mensaje ¿No es esta tu esposa? Se me hundió el estómago, la imagen era de un bar en el centro, Madeline sentada demasiado cerca de Connor, su mano sobre su brazo, ambos sonriendo como adolescentes. No perdí tiempo dudando, tomé mi chaqueta, cerré la casa y conduje hasta allí. Mi mente no iba a mil como uno imaginaría, estaba completamente tranquila, como si ya supiera lo que iba a ver. Efectivamente, entré al bar poco después de las 11:30, la música sonaba a todo volumen, la gente gritaba feliz año nuevo antes de tiempo, había globos por todas partes, y justo allí, en el rincón de un sofá, estaba Madeline, mi esposa de 15 años, sentada en el regazo de Connor, besándolo como si lo hubiera hecho toda la vida. No hice una escena, no grité ni tiré mesas, simplemente me quedé allí hasta que me vio, su cara se puso pálida como si hubiera visto un fantasma. Connor se quedó paralizado intentando apartarla de su regazo como si eso sirviera de algo. Me acerqué, la miré directamente a los ojos y le dije, se acabó. Luego miré a Connor y le dije, tú también, estás fuera de mi vida. Madeline abrió la boca para discutir, pero la interrumpí, guárdatelo, no soy estúpido ni débil, ustedes dos tomaron su decisión, vivirán con ella. Salí antes de que pudieran inventar excusas o darme explicaciones. De camino a casa ni siquiera temblaba, solo sentía como si algo dentro de mí se hubiera apagado, 15 años aguantando sus explosiones, sus insultos, su basura, y yo había terminado. A la mañana siguiente le dije directamente a Madeline que podía mudarse, sin negociaciones, sin terapia, sin alargarlo, tú lo elegiste, vete con él, pero la casa, los niños y la vida que construimos no me la vas a quitar. Intentó hacerme sentir culpable diciendo que yo estaba destruyendo la familia, que los niños necesitaban a ambos padres bajo un mismo techo. Me reí en su cara, tú la destruiste en el momento en que te sentaste en su regazo, Madeline, no actúes como si yo fuera el problema ahora. En 2 semanas empacó sus cosas y se fue, me aseguré de documentar cada paso, mensajes de texto sobre cuándo se mudó, con quién se fue, mi abogado tenía todo perfectamente archivado. El proceso de divorcio fue más fluido de lo que esperaba, sobre todo porque ella no discutió mucho, probablemente pensó que Connor valía la pena. Ironías de la vida. Los niños, hombre, esa fue la parte más dura, más si era lo bastante mayor para entender que algo andaba mal, Kevin solo preguntaba cuándo volvería mamá. No les endulcé la verdad, les dije que mamá había tomado una decisión y que ya no viviría allí, pero que yo estaba y no me iría a ningún lado. Lloraron, pero también se aferraron a mí más que nunca. Durante un tiempo solo sobrevivíamos, levantarse, llevarlos a la escuela, trabajar, cenar, dormir, una y otra vez. No me derrumbé, no iba a dejar que Madeline me viera roto, creo que ella esperaba que le rogara, pero no lo hice, le mostré que estaba bien sin ella, y sinceramente eso la enfureció más que nada. Mientras tanto, Connor básicamente desapareció de mi vida, este era el tipo que había sido como un hermano para mí durante décadas y de repente se había ido, reemplazado por un payaso que vivía con mi exesposa. Amigos en común me contaron que andaba presumiendo diciendo que Madeline finalmente había elegido la felicidad. Claro amigo, disfruta criando los hijos de otro cada 2 fines de semana. El caso es que pensé que alejarla sería el final, divorcio cerrado, niños adaptados, yo concentrado en el trabajo, pero a Madeline no le gustó que no estuviera destruido, odiaba que siguiera adelante, y realmente odiaba que no me sometiera a su drama. Al principio empezó de forma leve, mensajes aleatorios a medianoche diciendo que los niños la extrañaban, aparecer sin invitación en mi casa con excusas como olvidé la chaqueta de Kevin, intentando hablar conmigo como si nada hubiera pasado. Cada vez le decía lo mismo, quédate en tu camino, Madeline, se acabó. Ya no era débil, estaba documentando, reportando, protegiendo mi paz. Pensó que podía arrastrarme de nuevo al caos, pero ya había tomado mi decisión, mis hijos merecían algo mejor y, sinceramente, yo también. Así fue como pasó de traición a acoso, porque una mujer como Madeline no acepta perder el control, busca nuevas formas de meterse bajo tu piel, pero esta vez yo estaba preparado. La vida no se detuvo solo porque Madeline pensara que aún tenía hilos atados a mí, no iba a quedarme solo y amargado mientras ella jugaba a ser feliz con Connor. Así que cuando mi amigo Tom me arrastró una noche a salir diciendo que necesitaba salir de mi cueva, fui.
Fue entonces cuando conocí a Nancy. Nancy no era llamativa ni intentaba impresionar a nadie, simplemente era tranquila, escuchaba cuando hablaba, realmente se interesaba por lo que decía y no me trataba como una billetera andante. Trabajaba en marketing, tenía su propia casa, su propia vida, por primera vez sentí que podía respirar. Lo mejor fue que a los niños les cayó bien desde el principio. Maisie se unió a ella por los libros, Kevin la consideraba divertida porque jugaba juegos de mesa con él sin fingir entusiasmo. Nancy no forzaba nada, no intentaba ser una nueva mamá, simplemente los trataba como personas reales, eso significaba todo para mí. Por supuesto, Madeline se enteró, y cuando digo que perdió la cabeza, quiero decir que se volvió completamente delirante. Una noche, de la nada, apareció en mi casa sin llamar ni mandar mensajes, golpeando la puerta como si aún viviera allí. Abrí y ella entró empujándome, fue directo a la cocina mirando a su alrededor como una detective, murmurando ¿dónde está? Le dije claramente, sal de aquí, Madeline, tú no vives aquí, no tienes ese derecho. Ella me ignoró, vio la taza de café de Nancy en el fregadero y la tiró a la basura como si estuviera marcando territorio. No traigas mujeres desconocidas cerca de mis hijos, gritó. No levanté la voz, solo me quedé allí y le dije, primero, Nancy no es una desconocida. Segundo, perdiste el derecho a decirme qué hacer en el momento en que te sentaste en el regazo de Connor. Lárgate. Intentó sonreír como si aún tuviera el control. Estás confundiendo a los niños, no necesitan otra madre. Fue entonces cuando saqué mi teléfono, lo levanté y dije, voy a llamar a la policía ahora mismo, tú decides. Salió furiosa, cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo temblar el marco. No lo dejé pasar, llamé al número de emergencias no urgentes y presenté un informe por acoso, el rastro de documentos comenzó allí. Pero no se detuvo, una semana después Nancy se quedó a dormir una noche que yo tenía a los niños. A la mañana siguiente Madeline llamó a la policía diciendo que estaba exponiendo a sus hijos a una desconocida peligrosa. Llegaron 2 patrullas, los oficiales fueron profesionales, le hicieron a Nancy un par de preguntas básicas, revisaron su identificación y luego me miraron con cara de ¿en serio esto es lo que nos hizo venir? Uno de ellos incluso dijo, señor, a menos que haya evidencia real de peligro, su ex no tiene derecho a decidir con quién sale. Presenté otro informe. Cuanto más se daba cuenta Madeline de que no podía controlarme directamente, más intentaba manipular a los niños. Maisie me contó que su madre la presionaba con preguntas, que cocinaba Nancy, que juegos jugaban, si Nancy decía algo malo sobre mamá. Maisie lo odiaba. Kevin empezó a tartamudear cuando hablaba de los fines de semana conmigo, como si temiera decir algo incorrecto. Confronté a Madeline durante un intercambio de custodia, deja de usar a los niños para sacar información, no es saludable. Cruzó los brazos, fingió una sonrisa y dijo, solo me aseguro de que estén a salvo. Le respondí, ¿a salvo? Los dejas con un tipo que cree que la lealtad es opcional, pero te preocupa Nancy, por favor. No le gustó nada eso, sus ojos se enfriaron, la mandíbula se tensó como si le hubiera tocado un nervio. Susurró, vas a arrepentirte de haberla metido en esto. Luego subió a su coche y salió disparada como una adolescente. Lo cierto es que no me arrepentía, no iba a retroceder, seguí documentando, presentando informes, asegurándome de que hubiera registro cada vez que cruzaba la línea. Nancy lo veía también, una noche me dijo, no tienes que soportar esto por mí. La miré directamente a los ojos y le respondí, no lo hago, por eso no lo permitiré. Ella ya no maneja mi vida. Fue entonces cuando Madeline empezó a ponerse más creativa. Veía su coche aparcado a una calle de la casa de Nancy por las noches, los vecinos mencionaban haberla visto allí sentada con las luces apagadas y el motor encendido. En las redes sociales empezaron a seguir a Nancy cuentas falsas que daban me gusta a publicaciones viejas, como si siguieran una lista de acoso. Nancy se mantenía tranquila, pero podía notar que la situación la afectaba, nunca lo decía directamente, pero cuando ves a tu novia revisar las cerraduras cada noche sabes que no es poca cosa. No iba a dejar que Madeline ganara por intimidación. Le dije a Nancy, nos encargaremos de esto, ella no está por encima de la ley, y no dejaré que crea que lo está. Porque la verdad era que Madeline no solo estaba enfadada, estaba delirante, se había convencido de que aún tenía propiedad sobre mí, sobre los niños, sobre todo en mi vida. No soportaba que hubiera seguido adelante sin derrumbarme, y cada vez que empujaba, yo empujaba más fuerte. Claro, Madeline no se frenaba, se intensificaba, como si pensara que si gritaba lo suficiente el mundo se doblaría a su voluntad. Yo seguía documentando todo, informando cuando era necesario, manteniendo el rastro de papeles, pero era como si creyera que las reglas no se aplicaban a ella.
Los niños llevaban semanas soportando sus preguntas y chantajes emocionales, Maisie estaba más retraída, Kevin estaba nervioso, como si esperara que algo malo ocurriera. Decidí que ya era suficiente, necesitábamos un descanso, así que planeé un viaje de campamento, solo yo, Nancy y los niños, sin pantallas, sin dramas, solo aire fresco y un poco de paz. Salimos el viernes por la tarde, manejamos un par de horas y montamos el campamento. Los niños estaban emocionados ayudándome a clavar las estacas, corriendo con linternas. Cuando cayó el sol esa primera noche, realmente se sintió normal, malvaviscos, historias de fantasmas tontas, Kevin riéndose tanto que derramó chocolate caliente en su sudadera. Por primera vez en meses los vi relajados. A la mañana siguiente caminamos por uno de los senderos fáciles, Maisie recogía flores silvestres, Kevin corría tras las ardillas y Nancy tomaba fotos. Para cuando regresamos al sitio era la hora del almuerzo, fue entonces cuando la vi, Madeline sentada en nuestra mesa de picnic como si perteneciera allí, sin caminar, sin acampar, solo esperando, con las manos entrelazadas sobre la mesa y los ojos fijos en nosotros. Sentí que el estómago se me caía, pero no lo mostré, le dije a los niños que se quedaran con Nancy y caminé directamente hacia ella. ¿Qué demonios haces aquí? Se levantó como si hubiera estado ensayando, secuestraste a mis hijos, ¿crees que puedes llevártelos aquí sin avisarme? Su voz resonó por todo el campamento, la gente empezó a mirar. Mantuve el tono calmado pero firme, es mi fin de semana, no necesito tu permiso, vete. Maisie tomó la mano de Nancy, Kevin se escondió detrás de mí, Madeline lo notó y perdió el control. ¿Ves? Te tienen miedo, los estás confundiendo con tu amante. Señaló a Nancy con el dedo, pero Nancy no se inmutó, les dijo suavemente a los niños, está bien, quédense cerca. Y empezó a caminar con los niños hacia el coche, lo que solo hizo que Madeline gritara más fuerte, no toques a mis hijos. Se lanzó como si fuera a agarrar a Kevin, la bloqueé con el brazo. Atrás, le dije, mi voz baja pero mortalmente seria. Otros campistas comenzaron a acercarse, algunos con los teléfonos grabando. A Madeline no le importó, empezó a llorar lágrimas falsas, gritando que yo le había robado a sus bebés y que Nancy intentaba reemplazarla. Apareció el encargado del campamento, un hombre mayor con un walkie-talkie, preguntando qué estaba pasando. Madeline cambió de actitud en un segundo, como si accionara un interruptor, las lágrimas desaparecieron, la voz se volvió calmada pero temblorosa. Dijo, solo soy una madre, él se los llevó sin decirme nada, estoy tan preocupada, por favor, solo quiero recuperar a mis hijos. Saqué los papeles de custodia que había traído por si acaso. Es mi fin de semana, ella no tiene derecho a estar aquí. El encargado los revisó, asintió y le dijo a Madeline que debía irse. Ella cruzó los brazos, me miró con desdén y dijo, no me iré sin ellos. En ese momento dejé de ser amable. Me giré hacia el encargado y dije, llame a la policía, está invadiendo propiedad y acaba de intentar arrebatarme a mi hijo. En cuanto mencioné la palabra policía, la máscara de Madeline se rompió, gritó, te arrepentirás, los estás envenenando contra mí. Maisie empezó a llorar, Kevin enterró la cara en la chaqueta de Nancy, el pecho me ardía de rabia pero me mantuve firme. El encargado le dio dos opciones, irse ahora o lidiar con el sheriff cuando llegara. Finalmente se marchó dando pisotones, murmurando insultos, subió a su coche y salió disparada del campamento. Intentamos salvar el viaje, pero los niños estaban alterados, Maisie seguía preguntando por qué mamá había sido tan mala, Kevin no soltó la mano de Nancy esa noche, cuando la fogata se apagó susurró, mamá va a volver en la oscuridad, y eso me partió el alma en dos. Terminamos empacando temprano y regresando a casa. Al llegar, la puerta y las ventanas estaban cubiertas de huevo seco, los vecinos me contaron que vieron el coche de Madeline dando vueltas por la manzana poco después de que saliera del campamento, debió de ir directo a mi casa antes de que volviéramos. Ese lunes llamé a mi abogado otra vez, no se anduvo con rodeos, ya tiene suficiente para solicitar una orden de restricción. Y eso hice. Pero si pensaba que ese papel iba a detenerla, estaba equivocado, Madeline apenas estaba empezando. La orden de restricción finalmente se aprobó después del desastre del campamento, el juez ni siquiera dudó, una vez que mi abogado presentó los informes, las fotos y todo lo que Madeline había hecho, se le ordenó mantenerse a 100 yardas de distancia de mí, de Nancy y de nuestras casas. No podía llamarme, ni mandarme mensajes, nada. Por un momento creí que tal vez ese papel la calmaría, que finalmente entendería que el matrimonio había terminado y que ya no jugaría más sus juegos. Sí, claro, no. Simplemente cambió de táctica. En lugar de aparecer en mi casa gritando, empezó a planear.
Era un viernes, un intercambio de custodia normal, incluso con la orden de restricción el tribunal permitía una excepción de contacto pacífico solo para las entregas, así que siempre nos reuníamos en el estacionamiento de un supermercado a mitad de camino entre nuestras casas. Madeline estaba toda sonriente cuando llegó a recogerlos, como si no hubiera estado acosándome durante meses, esa falsa cara de todo está bien que pone cuando hay gente mirando. Se arrodilló, abrazó a Massey, acomodó la chaqueta de Kevin e insistió en revisar su mochila para asegurarse de que tuviera las cosas de la escuela. No le di importancia, siempre se quejaba de si había empacado bien los bocadillos o las tareas. Lo que no sabía en ese momento era que metió algo dentro. Recogí a los niños el domingo por la tarde, como siempre según el acuerdo de custodia, así que lo que fuera que ella metió el viernes terminó en la mochila de Kevin cuando fue a la escuela el lunes por la mañana. Avanzamos al lunes, yo estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de la oficina de la escuela, el tono de voz de la secretaria me hizo que se me cayera el estómago al instante. Dijo que habían revisado la mochila de Kevin después de que otro niño informara que había mostrado algo extraño durante el recreo. Encontraron un cúter, un maldito cúter. Dejé el trabajo, conduje hasta la escuela y fui directo a la oficina del director. Kevin estaba sentado allí, con los ojos rojos, agarrando la mano de Massey como si se estuviera ahogando, repetía, yo no lo puse ahí, yo no lo puse ahí. Se me rompía el corazón. El director explicó que tenían que seguir el protocolo, lo que significaba documentar el arma y posiblemente involucrar a las autoridades. Les dije directamente que ese no era mi hijo, alguien lo había puesto allí. Massey levantó la vista y susurró, mamá revisó su mochila el viernes. Y todo encajó. Madeline. Le pedí al director ver la mochila, me la entregó, no era la letra de Kevin en el papel junto al cúter, era la de Madeline, reconocí esos garabatos en cualquier parte, bucles desordenados, mayúsculas a medias, la forma en que escribía las R's. La nota decía una sola línea, mantén esto alejado de ella. Sin firma, pero vamos, ¿quién más? Llamé primero a mi abogado, luego a la policía, presenté otro informe, detallé todo, la orden de restricción, su historial, su acceso a la mochila durante el intercambio. Registraron todo, se llevaron el cúter y la nota como evidencia. Lo peor fue que Madeline ni siquiera intentó disimular su siguiente movimiento. Esa misma noche Nancy recibió una llamada telefónica en su oficina. La persona que llamó no quiso dar su nombre, pero empezó a insinuar que Nancy no era segura acerca de los niños, dijo algo sobre dejar objetos filosos donde los pequeños pudieran alcanzarlos. Nancy colgó el teléfono, pero supo de inmediato quién estaba detrás. Al día siguiente recibimos una visita de los servicios de protección infantil, alguien había presentado una denuncia anónima diciendo que Nancy era descuidada y ponía en peligro a menores. Por suerte, la investigadora fue profesional, entró, observó la casa, habló con los niños. Kevin le dijo directamente, mamá puso el cuchillo en mi mochila. Massey asintió respaldándolo. La investigadora le hizo algunas preguntas a Nancy, vio que no tenía conexión alguna con la mochila y se marchó. Me dijo fuera del registro que era evidente que se trataba de un caso de manipulación de custodia, antes de irse lo cerró como infundado y me dio el número del expediente. Madeline había cruzado oficialmente la frontera hacia la locura. Después de que la investigadora se fue, Massey se sentó en el sofá sin mirarme, me senté a su lado y le pregunté qué pasaba. Finalmente susurró, si mamá sigue haciendo cosas como esta, ¿tendremos que elegir un bando? Eso me golpeó más fuerte que todo lo que Madeline me había hecho. Les dije a ambos directamente, nunca tendrán que elegir, son niños, no causaron esto y no son responsables de arreglarlo. Lo que hace su madre es su elección, no la suya. Mientras tanto, Nancy se mantenía más firme de lo que esperaba, me dijo, si ella piensa que voy a irme solo porque hace estas cosas, está equivocada. Aún así, podía ver el desgaste, revisaba las cerraduras 2 veces, salía temprano al trabajo, miraba por encima del hombro. Las mentiras de Madeline estaban diseñadas para empujar a Nancy a irse, pero en lugar de eso solo nos hacían más decididos a resistir. Mi abogado presentó una solicitud de modificación de custodia de emergencia esa semana, dijo, esto ya no es acoso, esto es poner en peligro a un menor. Plantar un arma en la mochila de un niño, un juez va a tomarlo muy en serio. Madeline, por supuesto, intentó fingir, le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que Nancy había puesto el cúter para incriminarla, le dijo a Massey que tuviera cuidado con Nancy e incluso tuvo el descaro de llamar a mi madre para decirle que Nancy era peligrosa. Mi madre la cortó enseguida, la única peligrosa aquí eres tú, Madeline.
La policía me llamó 2 días después, dijeron que aún no podían probar quién había puesto el cúter en la mochila, pero lo agregaron al expediente junto con la visita de los servicios sociales y la denuncia anónima. El oficial me dijo, esto es un patrón, siga documentando, se volverá contra ella. Yo ya lo sabía. Madeleine ya no estaba solo celosa o enfadada, estaba obsesionada con destruirme, con arruinar a Nancy, con mantener el control cuando ya lo había perdido. En ese momento comprendí que esto no iba a apagarse por sí solo, Madeleine no iba a aburrirse y seguir adelante, estaba cayendo en espiral y, si alguien no la detenía, arrastraría a todos con ella. No tuve que esperar mucho para que las grietas empezaran a aparecer en su pequeño mundo de fantasía. Esta vez no fui yo quien dio el primer paso, fue Viola, la exesposa de Connor. No había hablado con ella desde su divorcio y sinceramente no esperaba hacerlo. De la nada me llamó una tarde, su voz temblaba, como si no estuviera segura de si debía hablar conmigo. Dijo, necesitamos vernos, es sobre Madeleine y sobre los niños. Eso captó toda mi atención. Acordamos reunirnos en un restaurante al otro lado de la ciudad, un lugar donde Madeleine no aparecería por casualidad. Cuando entré, Viola parecía destrozada, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. No perdió tiempo con formalidades. Connor me ha estado llamando, dijo, tiene miedo de ella. Esa palabra me quedó grabada. Viola se inclinó y me contó todo. Madeleine había llenado cuadernos literales, siguiendo la rutina de Nancy, cuando salía a trabajar, donde compraba, a quien veía. Connor le dijo a Viola que Madeleine se sentaba en su coche durante horas frente a la oficina de Nancy o frente a mi casa, ni siquiera intentaba ocultarlo ya. Connor finalmente se quebró después de que ella lo amenazara con acusarlo de hacer algo inapropiado con mis hijos si alguna vez la dejaba, eso lo asustó lo suficiente como para ir directo a la policía. Pero fue más allá. La voz de Viola se quebró cuando lo dijo, ella habla de hacer que Nancy desaparezca. No sabía si Madeleine se refería a alejarla o a algo peor, pero fue suficiente para helarme la sangre. Me quedé allí mirando el café, intentando mantener la mano firme. Viola añadió, también lo amenazó a él, le dijo que si la dejaba le echaría la culpa de todo, incluso le dijo que lo acusaría de ser inapropiado con tus hijos. Ese fue mi punto de quiebre, ya era suficiente. Le agradecí a Viola por haberse presentado y salí del restaurante con un solo pensamiento, esto termina ahora. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y a la policía, les conté todo, su acoso, el cúter, la farsa con los servicios sociales y ahora las amenazas. Mi abogado dijo, ya pasamos del acoso, esto es criminal, presenta un informe inmediatamente. El detective con el que hablé me tomó más en serio que nadie antes, en cuanto mencioné los cuadernos y las amenazas contra Nancy, su tono cambió por completo, dijo que necesitarían declaraciones, pruebas si las tenía. Le hablé de Viola y de Connor. Más tarde esa semana la policía se reunió con Connor, por una vez no intentó proteger a Madeleine, lo contó todo, sus arrebatos nocturnos, cómo daba vueltas en coche por la manzana de Nancy, cómo escribía nombres y direcciones en cuadernos como si planeara algo. Incluso entregó una grabación que había hecho con su teléfono. Nunca olvidaré lo que me dijo el detective al reproducirla, la voz de Madeleine, fría como el hielo, diciendo, si Nancy estrellara su coche contra un árbol, todos nuestros problemas se resolverían. Luego se rió como si fuera una broma, pero el detective no pensó que sonara como una broma, ni yo tampoco. Eso fue suficiente para actuar. Obtuvieron una orden, registraron la casa de Madeleine y encontraron los cuadernos que mencionó Viola, montones de ellos, con mapas de la oficina de Nancy, notas sobre su rutina diaria e incluso fotos tomadas sin que ella lo supiera. Y eso ni siquiera fue lo peor, en su coche encontraron un bate de béisbol metálico junto con impresiones del horario de Nancy. La policía la arrestó por acoso y hostigamiento. Cuando la esposaron, gritó en la entrada de su casa como si todo el vecindario estuviera en su contra, él arruinó mi vida, ella me robó a mi familia, todos ustedes están celosos. Pateaba a los agentes, forcejeando como una maníaca. Los niños estaban en la escuela, gracias a Dios, pero la noticia corrió rápido en nuestro pequeño pueblo. Para cuando los recogí, Masi ya lo sabía, me miró con los ojos muy abiertos y susurró, mamá va a ir a la cárcel. Kevin solo quería saber si era su culpa. Les dije la verdad con la mayor suavidad que pude, mamá tomó decisiones que lastimaron a la gente, no es tu culpa, nada de esto es tu culpa. Nancy estaba afectada, por supuesto, pero no huyó, me dijo, si ella cree que esto me va a asustar, está equivocada. Y le creí, había estado a mi lado durante todo, incluso cuando Madeleine la arrastró por el barro. Madeleine fue liberada bajo fianza un par de días después,
pero el juez endureció la orden de restricción. Ahora debía mantenerse a 500 yardas de distancia de nosotros y tenía prohibido cualquier tipo de contacto electrónico o vigilancia, llamadas, mensajes, correos electrónicos, mensajes directos, cuentas falsas o rastreo. En las audiencias, Madeleine empezó a desmoronarse más, despidió a 2 abogados porque no querían seguir su versión de soy la víctima, empezó a representarse sola, despotricando ante los jueces sobre conspiraciones y sobre cómo yo había lavado el cerebro a todos en su contra. El evaluador de custodia recomendó visitas supervisadas únicamente, con consejería y una evaluación psicológica obligatoria antes de poder ver a los niños. El tribunal ordenó 0 contacto hasta que completara ambos requisitos. Ella se negó rotundamente, diciendo que el sistema estaba sesgado contra las madres, así que las visitas se suspendieron por completo. Y entonces ocurrió algo increíble: una vez que quedó fuera, mis hijos empezaron a sanar. A Messi se le fueron los dolores de estómago, Kevin durmió toda la noche sin mojar la cama, la casa se sentía más ligera. A veces todavía preguntaban por su madre, pero era más por costumbre que por esperanza. Yo no celebraba, no me sentía triunfante, simplemente sentía que habíamos vivido bajo una nube de tormenta y finalmente el sol empezaba a asomar. Pero al mismo tiempo sabía que no había terminado, los juicios llevan tiempo y Madeleine no era del tipo que acepta la derrota. Me mantuve alerta, con cámaras grabando en ambas casas, registros actualizados a diario. El trabajo de Nancy le permitió trabajar desde casa por un tiempo para no tener que mirar por encima del hombro cada noche al ir a su coche. Yo miraba a los niños dormir y pensaba, no pedí esta guerra, pero pelearé cada paso hasta que estén a salvo. Madeleine quería control, quería poseerme, poseer a los niños, dictar mi vida incluso después de haberla destrozado, pero esa versión de mí, el tipo que la dejaba gritar, que la dejaba pisotearlo, ya no existía. Ese hombre se había ido, y eso sería su ruina. El juicio comenzó unos 6 meses después de su arresto. Ya había estado en la corte antes, por el divorcio y la orden de restricción, pero esto era completamente diferente. Los fiscales tenían cajas de pruebas, mi abogado me lo dijo claro, esto ya no es tu palabra contra la suya, dejó un rastro de papel de kilómetros. Presentaron todo, las llamadas falsas al trabajo de Nancy, los registros de acoso, la farsa con los servicios infantiles, el cúter plantado en la mochila de Kevin, las fotos tomadas desde su coche, los cuadernos, y luego la prueba final, la grabación que Connor había hecho donde ella deseaba que Nancy se estrellara en su coche y hablaba de lo fácil que sería ayudar a que eso pasara. Me quedé allí con la mandíbula apretada mientras reproducían su voz por los altavoces, el jurado no necesitaba ver mi reacción, solo escuchar su risa fría, calculada. Connor también testificó, no sentí lástima por él, pero admito que al menos finalmente hizo lo correcto. Le contó al tribunal cómo ella lo había amenazado con acusarlo de acoso si la dejaba, y cómo incluso había dicho que lo acusaría de tocar a mis hijos. Viéndolo sudar en el estrado supe que su vida estaba arruinada de todos modos. Viola lo respaldó, contó cómo Madeleine le había confesado partes de su obsesión, cómo había tenido miedo de que realmente lastimara a alguien. La fiscalía también presentó el bate de béisbol encontrado en el coche de Madeleine, junto con un mapa impreso de la oficina de Nancy, lo vincularon con notas escritas de su puño y letra, con entradas y estacionamientos marcados en círculos. Era nauseabundo. La defensa de Madeleine fue patética, despidió a 2 abogados designados por el tribunal antes de decidir representarse sola. Cada vez que abría la boca cavaba su propio agujero, gritaba sobre conspiraciones, decía que yo había sobornado a Connor y a Viola para mentir, que Nancy me había seducido para incriminarla. El juez tuvo que advertirle varias veces que mantuviera la profesionalidad. Los niños no testificaron, gracias a Dios, pero su consejera escolar sí, y contó al tribunal sobre las pesadillas de Kevin y la ansiedad de Macy, cómo coincidían con el comportamiento cada vez más inestable de Madeleine. Eso impactó mucho al jurado. Después de 2 semanas, el jurado regresó con veredictos de culpabilidad en múltiples cargos, acoso, hostigamiento y poner en peligro a menores. La sentencia fue rápida, 18 meses en prisión, 3 años de libertad condicional, evaluación psicológica obligatoria y control de manejo de ira antes de poder siquiera pensar en la custodia otra vez. Además, el juez extendió la orden de no contacto durante su libertad condicional, así que incluso después de salir no podrá acercarse a nosotros. Cuando el juez lo leyó, Madeleine perdió el control, se levantó gritando a través de la sala, arruinaste mi vida, todo esto es culpa de Nancy, nunca te perdonaré. Los guardias tuvieron que sacarla a la fuerza mientras pataleaba y se resistía. Esa fue la última vez que la vi en persona. Para los niños, las secuelas fueron confusas, Macy era lo bastante mayor para entender que su madre estaba en serios problemas, me preguntó directamente, ¿alguna vez mejorará?
Le respondí, eso depende de ella, no de nosotros. Kevin solo quería saber si mamá volvería antes de su próximo cumpleaños. Esa pregunta dolió, pero fui honesto, necesita ayuda primero, hasta entonces estás a salvo aquí. Se han adaptado mejor de lo que esperaba, ya no hay dolores de estómago ni noches de miedo, vuelven a reír, Maisie habla de sus amigos y proyectos escolares sin ese silencio pesado, Kevin duerme toda la noche. Nancy ha sido una roca durante todo esto, nunca me dio un ultimátum, nunca insinuó que no podía con la situación, me ayudó a presentar informes, acompañó a los niños cuando lloraban y enfrentó las mentiras de Madeline sin parpadear. Mudarnos juntos fue el paso natural. En cuanto a Madeline, está sentada en una celda. 18 meses no suenan a mucho, pero sinceramente el número no importa, lo que importa es que perdió. Quería control, quería destruirme, quería asustar a Nancy, y terminó con nada, sin hijos, sin pareja, sin libertad, solo con las consecuencias que ella misma se ganó. Guardo todos los documentos, los informes policiales, las modificaciones de custodia, todo en una carpeta. La actualizo cada vez que pasa algo oficial. La gente piensa que es paranoia, pero yo sé mejor. Cuando Madeline salga, no espero que mágicamente se convierta en una persona normal, y si se equivoca una sola vez, tendré las pruebas listas. Algunos familiares han intentado hablarme de perdón, diciendo que los niños necesitan a su madre. Corto eso de inmediato, perdonar no significa darle las llaves para destruirnos otra vez. Si algún día recibe ayuda real, tal vez visitas supervisadas, pero hasta entonces se queda donde pertenece, afuera. Ella pensó que me controlaría para siempre, pero en cambio lo perdió todo.